Una voz inicia una prueba de grabación con un disco de vinilo flotando sobre la Tierra. De repente, una estación espacial masiva estalla en una cadena de explosiones devastadoras. La grabación pertenece al mayor Dong-Su, tripulante número 67 de la nave Atalante. Un astronauta flota en medio del caos, enviando un último y desesperado mensaje a casa. Él revela el propósito de su viaje, la misión Arcadia, el plan de la humanidad para encontrar un nuevo hogar. A través de su visor, el reflejo de la destrucción confirma su terrible noticia. La misión ha fracasado. La historia retrocede para explicar por qué la humanidad, ante una crisis ambiental, decidió abandonar la Tierra. Para sobrevivir, iniciaron un masivo plan de migración planetaria con cohetes listos para el despegue. Su destino era un exoplaneta cuidadosamente elegido, Kepler 3265b. Este nuevo mundo, su paraíso prometido, recibió el nombre en clave de Arcadia. La nave Atalante fue destruida parcialmente por un ataque desconocido, acabando con la tripulación en hibernación. Aunque Arcadia está a su alcance, él flota a la deriva, incapaz de hacer nada al respecto. Con su último aliento, pide que su voz llegue a la Tierra para que la tripulación no sea olvidada. Se pregunta si algún compañero logró escapar de la explosión y llegar a las cápsulas de salvamento. Pero descarta la idea, resignado a su propio y solitario final en el vacío del espacio. De repente, su mano choca contra un objeto inesperado que flota junto a él. Para su sorpresa, descubre que es su propia guitarra, un recuerdo de su vida pasada. Al sostenerla, recuerda su sueño de terminar un álbum de música al llegar a su nuevo hogar. Recuerda con nostalgia su vida como músico y los planes que tenía con su banda. Flotando junto a discos icónicos, lamenta no poder dedicar el resto de su vida a la música. Con una determinación renovada, sujeta firmemente el mástil de su guitarra. Acepta con amargura que su sueño de ser músico ha terminado junto con la misión. Una luz parpadeante en su traje espacial capta su atención, interrumpiendo su resignación. El dispositivo en su pecho revela una increíble noticia. Una cápsula de salvamento está a solo 32 segundos. Levanta la vista, incrédulo, mientras una nueva esperanza surge en la oscuridad del espacio. Efectivamente, una cápsula de salvamento maniobra con sus propulsores para alcanzarlo. La nave, marcada con el logo de la Atalante, se detiene frente a él con la escotilla abierta. Una vez dentro, la escotilla se cierra herméticamente, asegurando su supervivencia. La repentina aceleración de la cápsula lo arroja violentamente, separándolo de su preciada guitarra. Ya a salvo, una voz automática le instruye que se asegure firmemente para el resto del trayecto. Imagen 31. Una instrucción le indica que debe tirar de una palanca para iniciar la secuencia de escape hacia la gravedad del planeta. Imagen 32. Con renovada determinación, se aferra a la palanca, decidiendo que no puede permitirse morir sin más. Imagen 33. La cápsula se precipita a una velocidad vertiginosa, entrando en la atmósfera del nuevo planeta. Imagen 34. Como una estrella fugaz, la nave atraviesa el cielo rosado de Arcadia, dirigiéndose hacia la superficie. Imagen 35. Abajo le espera un paisaje de ensueño, un vasto campo de flores rojas bajo un cielo despejado. Imagen 36. La cápsula se acerca al suelo para un aterrizaje forzoso, preparándose para el impacto inminente. Imagen 37. Con una fuerza tremenda, la nave se estrella contra el suelo, levantando tierra y pétalos rojos por todas partes. Imagen 38. Tras el violento aterrizaje, la cápsula yace inmóvil en el campo, con su sistema de frenado desplegado. Imagen 39. La estructura de la cápsula está dañada y humeante, mostrando las cicatrices de su brusca llegada. Imagen 40. La escotilla salta por los aires y el astronauta, desorientado por la gravedad, se prepara para salir. El paisaje es tan surrealista que por un momento duda si ha muerto y llegado al cielo. El reflejo en su visor le confirma que no está en el más allá, sino en su verdadero destino. Kepler 3265b. De pie junto a su cápsula destrozada, finalmente pisa el suelo del prometido planeta Arcadia. Con profesionalismo, reanuda su grabación para dejar constancia de su llegada como el tripulante 67. Mientras su traje registra datos ambientales favorables, una figura solitaria aparece en la lejanía. Su informe se interrumpe al confirmar lo que ve a lo lejos. No es una ilusión, es una persona. La enigmática figura, vestida con una capucha roja, parece estar agachada entre las flores. La esperanza de encontrar a otro superviviente lo llena de urgencia, exigiendo su identificación. Su pregunta queda sin respuesta cuando una extraña sustancia viscosa gotea sobre su casco. La esperanza se convierte en terror al descubrir que la figura era un señuelo para un depredador colosal. Una garra monstruosa se alza en el aire, lista para aplastarlo sin piedad. La criatura ataca con una velocidad letal,
lanzando un golpe devastador hacia el astronauta. Con un movimiento ágil, Dong-su rueda por el suelo para esquivar el impacto por un pelo. Se recupera al instante, aterrizando en una postura defensiva, listo para el siguiente movimiento. El reflejo en su visor muestra la silueta aterradora de la bestia, confirmando la pesadilla que enfrenta. Arrodillado, evalúa a la criatura insectoide y concluye que la mejor opción es evitarla a toda costa. Pero el ojo rojo y depredador del monstruo le deja claro que la huida no es una opción. Mientras la bestia se abalanza de nuevo, él desengancha un cuchillo de supervivencia de su traje. Sujeta el arma con firmeza, su única defensa en este mundo hostil y desconocido. De pie entre las flores, se prepara para enfrentar al depredador, decidido a no ser una presa fácil. Despliega un anclaje de su bota, clavándose en el suelo para ganar estabilidad. A pesar de su astucia, la garra de la bestia lo lanza por los aires sin ninguna dificultad. Sale despedido a gran velocidad, esquivando por poco el ataque principal del monstruo. Rueda por el suelo tras el violento impacto, luchando por recuperar el aliento y la orientación. La criatura se prepara para un nuevo asalto, arqueando su cola segmentada como un escorpión. En un movimiento audaz, aprovecha el impulso para aterrizar sobre el lomo de la bestia. Se aferra con desesperación mientras el monstruo se sacude furiosamente para quitárselo de encima. Cae de nuevo al suelo, quedando peligrosamente cerca de las fauces abiertas de la criatura. Clava su cuchillo en la tierra, usándolo como ancla para resistir la embestida. Usando su arma como palanca, se impulsa hacia la cabeza del monstruo, apuntando directamente a sus ojos. El reflejo en el ojo de la bestia muestra su silueta, justo antes del impacto. Con toda su fuerza, se prepara para asestar un golpe decisivo en el punto débil del monstruo. Su cuchillo se hunde profundamente en el ojo de la criatura, provocando una herida crítica. La bestia ruge de dolor, sacudiendo violentamente su cabeza para librarse de su atacante. Aunque es lanzado por los aires, un cable de su traje lo mantiene anclado a la criatura. El monstruo intenta aplastarlo con su pata, inmovilizándolo contra el suelo con una fuerza brutal. Atrapado y sin opciones, su frustración es evidente al ver que su esfuerzo fue en vano. Inesperadamente, un sistema de puntería fija a la criatura como objetivo desde la distancia. La ayuda proviene de una figura misteriosa, armada con un potente rifle de francotirador. Un rayo de energía carmesí sale disparado del arma, dirigiéndose directamente hacia la bestia. El rayo de energía impacta de lleno en la cabeza de la criatura, perforando su duro exoesqueleto. La bestia se tambalea por el dolor, pero su agarre sobre el astronauta no cede ni un centímetro. Con furia, el monstruo gira su cabeza herida, buscando al responsable del inesperado ataque. La figura misteriosa corre a toda velocidad por el campo de flores, con su rifle preparado para la acción. Usando un pulso de energía de su arma, el Salvador lanza a la colosal criatura por los aires. En el aire, la garra del monstruo finalmente se abre, liberando al astronauta de su presa mortal. El rifle del francotirador se transforma al instante, revelando una letal cuchilla de energía en su punta. Con una agilidad sobrehumana, el recién llegado desvía el ataque de la garra del monstruo con su arma. Sin dudarlo, el guerrero introduce el cañón de su rifle directamente en las fauces abiertas de la bestia. El Salvador se prepara para dar el golpe de gracia, empujando el arma con toda su fuerza para acabar con la amenaza. El guerrero aprieta el gatillo, listo para ejecutar a la bestia desde su interior. Una ráfaga de energía se dispara desde el interior de las fauces del monstruo. El disparo atraviesa el cráneo de la criatura, liberando un pilar de energía destructiva. La colosal bestia se desploma sin vida en el suelo, finalmente derrotada. De rodillas y exhausto, el astronauta observa a su Salvador junto al cadáver del monstruo. Intenta expresar su gratitud, levantando las manos en un gesto de agradecimiento. Sin embargo, la figura misteriosa le da la espalda y comienza a alejarse sin decir palabra. El astronauta queda desconcertado por la fría indiferencia de su rescatador. Cuando la figura se detiene y se gira, él levanta una mano intentando llamar su atención. Su análisis interno concluye que el comportamiento de su Salvador es tan amenazante como humano. El cuchillo del astronauta es lanzado de vuelta, clavándose en el suelo a sus pies. La figura enmascarada lo observa fijamente, pareciendo cuestionar su origen. Dong-su razona que si su Salvador se parece a un humano, hay una forma de comunicarse. Decide que mostrar su rostro es el mejor método para establecer un primer contacto. Con un gesto de confianza, se quita el casco, creyendo que su apariencia humana será suficiente. Su Salvador permanece inmóvil, exhalando un vapor a su lado mientras lo analiza en silencio. La misteriosa guerrera clava su enorme rifle en el suelo, adoptando una postura más relajada. En un gesto recíproco, la figura comienza a quitarse su propio casco. Los ojos de Dong-su se abren de par en par, lleno de expectación ante la inminente revelación. Bajo el casco se revela el rostro de una mujer alienígena de piel azul, visiblemente nerviosa. Se pregunta por qué la guerrera lo salvó, si para ella tanto él como el monstruo son alienígenas.
Concluye que su apariencia humanoide es la única razón por la que no lo atacó. La mirada de la mujer alienígena lo analiza con una calma desconcertante. Ella le ofrece un recipiente, un gesto que él interpreta como una prueba potencialmente peligrosa. Su mente enumera todos los líquidos peligrosos que podría contener, sopesando el riesgo. Para su sorpresa, ella dibuja un diagrama en la arena, intentando explicar el contenido del recipiente. Señalando su dibujo, pronuncia una palabra en su idioma, un primer intento de comunicación. Tras calcular que puede sobrevivir sin el casco por unos instantes, decide aceptar la ofrenda. Mientras bebe, recuerda las directrices para el primer contacto con vida inteligente. Un recuerdo de su entrenamiento le aconseja usar un lenguaje formal para establecer una comunicación exitosa. Él le devuelve el recipiente, expresando su gratitud por la bebida. Con el casco puesto se presenta formalmente, diciendo su nombre completo. Ella responde con su propio nombre, Langhit, mientras lo observa con curiosidad. Dong-su intenta un saludo más complejo, pero la barrera del idioma se vuelve un obstáculo. A pesar de no entenderse, él extiende su mano, confiando en gestos universales para conectar. De repente, un vehículo blindado irrumpe a toda velocidad a través del campo de flores. El enorme transporte avanza, remolcando una carga pesada detrás de él. El cadáver de la bestia es transportado, asegurado con correas sobre una plataforma. Mientras se alejan, Dong-su contempla la inmensidad del paisaje rojizo del planeta. Viajando juntos, él descubre que el nombre de este hermoso mundo es Bumi. Poco después, Dong-su descubre una verdad impactante sobre este mundo. Este deslumbrante planeta, Bumi, está condenado a ser destruido en solo 5 años. Mientras viajan, el cadáver de la bestia es un sombrío recordatorio de los peligros del planeta. Dong-su continúa grabando su bitácora, documentando su supervivencia y su llegada al planeta objetivo. Ahora viaja junto a Langhit, el primer contacto con la humanidad de este mundo. Sin embargo, la revelación de la inminente destrucción del planeta ensombrece su viaje. Su vehículo llega a una imponente estructura de hormigón y metal, una ciudadela en medio de la nada. El transporte blindado se adentra en la oscuridad de la base alienígena. Un enorme elevador los transporta a las profundidades de la misteriosa instalación. La inmensa escala de la ciudad subterránea se revela ante sus ojos, un testimonio de una civilización avanzada. El transporte llega a su destino final, una plataforma en las profundidades de la ciudadela. El vehículo navega por un paisaje subterráneo lleno de estructuras orgánicas colosales. Mientras Langhit permanece sentada en el vehículo, Dong-su desciende para observar el entorno. La guerrera se dirige a una estación de comunicaciones en una pasarela elevada. A través de un intercomunicador, emite un informe en su lengua nativa. Abajo, Dong-su escucha el mensaje resonar por toda la inmensa caverna. Al terminar su transmisión, la guerrera alienígena se queda pensativa por un momento. Dong-su la observa atentamente, intentando comprender el propósito de su llegada. De repente, Langhit comienza a desmantelar el cadáver de la bestia con una enorme cuchilla de energía. Con una eficiencia brutal, se dedica a procesar el cuerpo de la criatura, cosechando sus partes. Con una precisión casi quirúrgica, Langhit extrae las entrañas de la bestia. Arroja un trozo de carne fresca al suelo de la caverna. Inmediatamente, unas criaturas pálidas y tentaculadas emergen del suelo, atraídas por la ofrenda. Dong-su observa cómo estos hongos carnívoros devoran la carne con una velocidad animal. El astronauta deduce que la carne de la bestia es el alimento para esta extraña granja subterránea. Una vez alimentados los hongos, Langhit le indica a Dong-su que es su turno de ayudar. Obedientemente, el astronauta carga un pesado fardo, probablemente más partes de la bestia. La ardua tarea deja a la guerrera visiblemente agotada, tomándose un momento para recuperarse. Con el trabajo terminado, la plataforma queda manchada como prueba de la brutal cosecha. En un gesto de gratitud, ella se dirige a él por su nombre reconociendo su ayuda. Un silencio incómodo se instala entre ellos, con la barrera del idioma como un muro invisible. El astronauta se lamenta de la frustrante barrera del idioma, decidido a encontrar una solución. La guerrera le hace una seña, indicándole con un gesto que la siga a otra parte de la base. Ella lo guía hasta una estación de trabajo, donde parece tener un pasatiempo personal. La guerrera intenta explicarle algo, pero sus palabras siguen siendo un misterio para él. En un intento por aprender, el astronauta repite las palabras que acaba de escuchar. Ella activa un proyector que ilumina una mesa de trabajo, revelando su pasatiempo secreto. Sobre la mesa descansan varias figuras de animales talladas con delicadeza, una faceta inesperada de la guerrera. Asombrado, Dong-su levanta una de las figuras, descubriendo el lado artístico de la letal guerrera. La reacción del astronauta la toma por sorpresa. Su expresión es una mezcla de curiosidad y confusión. Ella le arrebata la figura de la mano con un movimiento veloz. La guerrera retrocede, visiblemente desconcertada y avergonzada por la atención. Dong-su se preocupa,
temiendo haber cometido una ofensa cultural al tocar sus pertenencias. Sin embargo, al observarla mejor, se da cuenta de que no está enojada, sino nerviosa. El astronauta busca una forma de elogiar su arte para conectar, pero la falta de un idioma común lo detiene. Decide recurrir a un gesto universal, creyendo que una sonrisa transmitirá sus buenas intenciones. Con esfuerzo, Dong-su intenta sonreír, pero el resultado es una mueca forzada y perturbadora. Su intento de amabilidad fracasa estrepitosamente, aterrorizando a la guerrera por completo. Descartando la sonrisa, considera un pulgar arriba, pero duda de que el gesto sea comprendido. Luego piensa en la señal de OK, pero recuerda que en algunas culturas es un insulto, descartándola también. Desesperado, se le ocurre un gesto que podría ser universal, la forma de un corazón. Recuerda que el corazón es un símbolo de afecto en la Tierra, esperando que ella lo entienda. Con sus manos enguantadas forma un corazón, su último intento de comunicación no verbal. La guerrera lo observa, su expresión es de pura perplejidad ante el extraño gesto. El astronauta señala una de las figuras y repite el gesto, intentando transmitir que le gusta su trabajo. Mantiene la pose esperando que el significado de bueno o aprecio se transmita. Lentamente, la confusión en el rostro de Langhit se disipa, reemplazada por un destello de comprensión. En un acto de reciprocidad, ella le ofrece una de sus preciadas figuras talladas. Con un ligero sonrojo, le entrega la talla mientras pronuncia una palabra en su idioma. Dong-su examina el regalo, deduciendo que la palabra que ella dijo podría ser el nombre de la criatura. El astronauta sostiene la figura, admirando el detalle de la pequeña criatura. Con una sonrisa de aprobación, reconoce la calidad del trabajo artesanal. Su genuina apreciación la sorprende, provocando un ligero sonrojo en sus mejillas. En un gesto de reciprocidad, ella pronuncia su nombre completo, Dong Yong-su. La guerrera lo invita a acercarse a su mesa de trabajo, lista para compartir más de su arte. Juntos observan las figuras iluminadas, iniciando una lección improvisada. Ella señala una talla más grande y le enseña su primera palabra, el nombre de esa bestia. Dong-su conecta la palabra Balaya con la criatura, encontrando la versión tallada más adorable. Langhit le muestra otra figura, enseñándole el nombre de una criatura parecida a un ave. La lección continúa con una nueva bestia, un anfibio púrpura llamado Bangkong. Ella le enseña el nombre de una criatura blanca parecida a un perro, Rumpang. La lección avanza con un reptil azulado al que llama Kadal. Mientras ella comparte su arte con entusiasmo, el astronauta procesa en silencio la nueva información. Dong-su reflexiona sobre la dificultad de memorizar las palabras y la evidente pasión de ella por los animales. Compara las adorables criaturas talladas con las bestias que ha enfrentado en este mundo. El recuerdo del monstruo que combatió lo inquieta, deseando saber más sobre esa amenaza. Langhit malinterpreta su expresión y le devuelve el gesto del corazón, preguntándole qué le gusta a él. Al entender la pregunta, Dong-su saca un dispositivo buscando una foto para responderle. Le muestra la pantalla a Langhit, quien observa la imagen con una curiosidad deslumbrante. En la pantalla aparece la foto de un adorable gato tricolor, una mascota de la Tierra. Un recuerdo de su entrenamiento le viene a la mente, donde un instructor le aconsejaba usar un lenguaje formal con los alienígenas. El instructor insistía con vehemencia en la importancia de usar un vocabulario educado. Dong-su se da cuenta de que se emocionó demasiado al ver la foto de su mascota, Kong Deoki. Intenta describir al gato como lindo, pero su limitado inglés le juega una mala pasada, casi soltando una grosería. Langhit, fascinada, repite los sonidos que él balbucea, creyendo que es el nombre de la criatura. El astronauta se corrige rápidamente, dándose cuenta de que debe tener más cuidado con sus palabras. Dong-su reflexiona sobre el profundo amor que esta especie parece tener por los animales. Concluye que la emoción por las cosas que a uno le gustan es un sentimiento universal que trasciende las especies. De repente, su mente se desvía hacia otro de sus gustos personales, su guitarra. Langhit, cautivada por la foto, empieza a alejarse con el dispositivo, pero Dong-su la detiene. Se dirige a uno de los vehículos de la expedición para recuperar un objeto personal. Saca su guitarra, aliviado al ver que sobrevivió intacta al aterrizaje forzoso. Llama la atención de Langhit, quien lo observa con una mezcla de confusión y curiosidad. Se sienta y se prepara para tocar, decidido a mostrarle otra de sus pasiones. Sobre el capó del vehículo, le ofrece un concierto improvisado para explicarle su amor por la música. Sus dedos enguantados rasguean las cuerdas, llenando el silencio con una melodía desconocida para este mundo. De repente, un pequeño robot de apoyo irrumpe en la escena a toda velocidad. La repentina aparición del dron sobresalta a Langhit, interrumpiendo el momento de calma. Su mirada se agudiza, analizando la situación con la seriedad de una guerrera. El robot huye despavorido, emitiendo una alerta frenética en un idioma que solo Langhit parece entender.
El robot, con una expresión de pánico, intenta desesperadamente llamar la atención de Langhit. La alerta del dron interrumpe la escena, dejando a Dong-su confundido mientras Langhit procesa la advertencia. El astronauta, ajeno a la conversación, solo puede observar, intentando descifrar la repentina tensión. Langhit reacciona con sorpresa, preguntando al robot por el significado de su alarmante mensaje. El pequeño robot repite su advertencia, transmitiendo un mensaje de extrema urgencia. El mensaje del dron revela una visión de un hombre en grave peligro, confirmando la seriedad de la situación. Al oír el nombre Ingris, una expresión de profunda preocupación se apodera del rostro de Langhit. Sin un segundo que perder, la guerrera se prepara para entrar en acción de inmediato. Impulsada por la urgencia, da el primer paso para responder a la llamada de auxilio. Langhit se lanza a correr, dejando atrás al desconcertado astronauta para enfrentar la nueva amenaza. Sin dudarlo, el astronauta sigue a Langhit y al robot hacia una puerta de seguridad roja. La guerrera intenta abrir la puerta con un panel, llamando desesperadamente a Ingris. Al ver que no funciona, se vuelve hacia Dong-su, cuestionando si la puerta está averiada. Dong-su deduce que el pueblo de ella también está en medio de una situación crítica. Impaciente, Langhit intenta forzar la puerta con su propio cuerpo, gritando una orden. El astronauta nota que el marco superior de la puerta está visiblemente doblado hacia abajo. Se pregunta si algún tipo de impacto mayor pudo haber causado tal daño estructural. Langhit usa toda su fuerza para intentar deslizar la pesada compuerta, sin éxito. Dong-su observa su determinación, impresionado por su intento de abrirla por la fuerza. Agotada, se arrodilla y le pide ayuda al pequeño robot, llamándolo por su nombre. El robot intenta activar un mecanismo en la pared, pero su esfuerzo es inútil. Con una expresión de impotencia, el pequeño autómata muestra su incapacidad para ayudar. Desesperado, el robot le ofrece a Langhit un objeto, quizás una herramienta para la puerta. El autómata insiste, tratando de captar la atención de la guerrera para que tome el dispositivo. Dong-su interviene, pidiéndole a Langhit que se aparte para encargarse él mismo de la situación. Sin perder tiempo, el astronauta golpea la compuerta con una fuerza descomunal. Langhit se queda boquiabierta, completamente asombrada por la inesperada demostración de poder. Al otro lado, Ingris se ahoga, luchando desesperadamente por una bocanada de aire. En el suelo yacen 2 inhaladores rotos, rodeados de su contenido derramado. Langhit corre hacia su compañero caído, arrodillándose para socorrerlo en sus últimos momentos. Langhit, sorprendida, llama al pequeño robot por su nombre, Hiji. El autómata montado en la espalda del astronauta revela 2 viales con un líquido misterioso. Hiji se dispone a tomar uno de los contenedores, una posible cura para la condición de Ingris. Langhit toma el vial azul y lo prepara rápidamente para su uso inmediato. Sin dudarlo, desgarra la ropa de Ingris para aplicarle la sustancia directamente en el pecho. Vierte el líquido azul sobre la piel enrojecida de su compañero, esperando una reacción. Milagrosamente, el color de la piel de Ingris vuelve a la normalidad y recupera el aliento. Aliviada, Langhit le pregunta a su compañero si se encuentra bien y él confirma que sí. Ingris, ya recuperado, desvía la mirada hacia la entrada, notando la presencia del astronauta. Dong-su permanece en el umbral, un testigo silencioso de la dramática recuperación. Ingris, ya recuperado, conversa con Langhit mientras el pequeño robot observa desde un lado. Con su compañero aún débil, Langhit lo ayuda a ponerse de pie para abandonar la sala. La guerrera llama al astronauta por su nombre completo, presentándolo formalmente a Ingris. De repente, el pequeño Hiji se acerca al astronauta, moviendo sus antenas para llamar su atención. Dong-su y el robot se quedan a solas, compartiendo un momento de silenciosa curiosidad mutua. El autómata guía al astronauta por los pasillos, como si quisiera mostrarle algo importante. Hiji se detiene y realiza un extraño gesto con sus antenas, preparándose para comunicarse. El robot apunta hacia una brillante pantalla, indicándole al astronauta que preste atención. Dong-su se gira hacia el autómata, que parece presentarse formalmente por primera vez. El astronauta asiente, aceptando la presentación y reconociendo el nombre de su nuevo compañero robótico. El robot extiende su brazo, saludando formalmente a Dong-su por su nombre completo. Inmediatamente después, el autómata se desplaza a gran velocidad por el pasillo. Con un gesto de su pinza, Hiji se prepara para activar un proyector holográfico. Una proyección se enciende, revelando un desolador paisaje de color rojo. El holograma identifica este mundo desértico con el nombre de Bumi. Dong-su contempla la imagen, repitiendo el nombre del planeta con evidente confusión. Hiji continúa su presentación, introduciendo un nuevo concepto en la pantalla. La proyección cambia a una luz brillante, a la que el robot también le asigna un nombre. El astronauta, sin embargo, sigue procesando la impactante visión del primer mundo. El pequeño robot insiste con los nuevos términos, intentando que Dong-su comprenda la conexión. El astronauta repite la palabra Panon,
intentando descifrar el significado de la luz brillante. Ichi responde con un nuevo término, Shaide, confirmando la suposición del astronauta. Dongsu deduce que Bumi es el planeta y Panon es el sol, comenzando a entender su lenguaje. El holograma muestra un meteoro cayendo, al que el robot nombra Ragbat. La proyección cambia a una imagen macabra de un rostro en descomposición, etiquetado como Maut. El astronauta conecta los conceptos, entendiendo que Ragbat es meteoro y Maut significa muerte. Unos pasos se escuchan a sus espaldas, anunciando la llegada de Languid e Ingris. Dongsu se gira, su rostro solemne al darse cuenta de que no están solos. Ingris y Languid se unen a ellos, observando la sombría presentación holográfica. El grupo contempla la terrible verdad. Su planeta, Bumi, está gravemente herido y al borde del colapso. Ingris se dirige al astronauta, presentándose formalmente y reconociendo su nombre. Dongsu da un paso al frente, su postura imponente mientras se acerca al grupo. El astronauta exige una explicación, su mirada fija en Ingris, demandando respuestas. Ingris resume la situación, revelando que un meteoro impactó su mundo. Hishi manipula sus pinzas, preparando la siguiente fase de su impactante revelación. El robot proyecta la imagen de una explosión colosal, mostrando la magnitud del desastre. El rostro de Dongsu se refleja en su casco, su expresión de puro horror ante la devastación. Con tristeza, Ingris confirma que el meteoro fue el causante de la catástrofe en Bumi. Languid interrumpe con una frase enigmática, mientras Dongsu sostiene un extraño instrumento. Confundido, el astronauta repite las últimas palabras, tratando de entender su nuevo y extraño significado. Kishi aclara que Panon es el equivalente a su palabra para el sol. El robot repite el nombre de su planeta, Bumi, para establecer la conexión. Con un nuevo gesto, el autómata introduce dos palabras más, Vera Lima. Dongsu razona que si Bumi orbita el sol, Vera debe significar año, pero duda sobre Lima. La proyección de una mano con 5 dedos revela que Lima significa 5, uniendo las piezas del rompecabezas. La terrible verdad se revela. En 5 años un meteoro destruirá Bumi por completo. El rostro del astronauta se contrae en una mueca de incredulidad ante la devastadora profecía. Aferrado a su guitarra, Dongsu se pregunta cuál es el propósito de su misión en un mundo condenado. La escena cambia a un recuerdo, mostrando el proceso de descongelación de otro miembro de la tripulación. Una voz del sistema le pide al tripulante que se identifique y declare su misión, revelando un nuevo misterio. El sistema lanza una advertencia escalofriante. Si los datos no coinciden, iniciará un procedimiento de eliminación. El robot le ofrece traerle sus otras posesiones para ayudarlo a recuperar la memoria. El tripulante, con la mirada perdida, se pregunta quién es y qué hace en ese lugar. El autómata le entrega su guitarra, pero el hombre sigue sin recordar, admitiendo que su memoria es un borrón. Sus dedos se mueven por instinto sobre las cuerdas, tocando una secuencia de acordes familiares. El astronauta se aferra al instrumento, confesando que esa melodía es lo único que recuerda de su pasado. Un recuerdo emerge, mostrándolo en la base de la Fuerza Espacial de Houston, tocando la misma canción. En su memoria, un compañero llamado Dean se le une, improvisando un rap para acompañar su música. La escena cambia a otro momento de su vida, esta vez en una pensión tocando la misma guitarra. Junto a él, una joven llamada María practica su canto con la melodía, preparándose para una transmisión en vivo. Un recuerdo lo transporta a un escenario, donde soñaba con tocar frente a una multitud. La guitarra siempre fue su compañera, un eco constante a lo largo de su vida. La memoria regresa al interrogatorio del sistema, que le exige su identificación completa. Él se identifica como el mayor Dong Yang-soo, jefe de mantenimiento de la nave Atalante. Satisfecho, el sistema le pide que revele su nombre en clave personal. Con una mirada decidida, el astronauta deletrea la palabra que lo define. De vuelta en el presente, su reflejo en el casco confirma su identidad. Rockstar. Aferrado a su guitarra, reafirma su deber de proteger la nave y a sus compañeros. Una sombría realización lo golpea. Es el único tripulante a salvo y se pregunta por el destino de la Atalante. Su mente se acelera, convencido de que la nave no pudo ser destruida por completo y que encontrar el motor es la clave. Languid e Ingris observan al astronauta, reafirmando que el destino de su planeta, Bumi, está en juego. Pero Dongsu se niega a rendirse, declarando con firmeza que la misión aún no ha fracasado. Languid, con el rostro lleno de angustia, repite la terrible profecía de que su mundo será destruido en 5 años. El astronauta lo confronta directamente, asegurando con total convicción que Bumi no será destruido. Para demostrarlo, Dongsu se arrodilla y se prepara para explicar el método que podría salvarlos. Rodeado de libros, se siente abrumado al no saber por dónde empezar a enseñarles sobre ciencia y lenguaje.
De repente, Hee-ji lee en voz alta el nombre completo del astronauta, Dong Jong-soo, desde un cuaderno. El hombre levanta la vista, completamente desconcertado por cómo el robot conoce su identidad. El autómata, con curiosidad, le pregunta sobre el concepto de la escritura humana. La primera lección comienza con lo básico, la letra A y la imagen de una manzana. Dong-soo inicia su clase improvisada, asociando la letra A con el concepto de una manzana. El robot Hee-ji absorbe la información, pasando de la B de pan a la C de gato. Langhit e Ingris observan atentamente, esforzándose por comprender el nuevo alfabeto. La lección avanza a frases simples, introduciendo el pronombre yo y la acción de comer. El astronauta desglosa la oración, señalando cada palabra para que Hee-ji la asimile. Para ilustrar el concepto de yo, Dong-soo se señala a sí mismo, imitando la imagen del libro. Luego gesticula el acto de comer, llevando su mano a la boca para representar la acción. Sosteniendo un sándwich, completa la demostración, conectando el objeto con la palabra comida. El robot parece procesar la lección, y el astronauta lo mira con una mezcla de esperanza y alivio. El cuaderno revela un diccionario básico, un testimonio del rápido progreso de su alumno mecánico. El robot Hee-ji se esfuerza por pronunciar la palabra diccionario, procesando el nuevo idioma. En un instante, el autómata absorbe todo el contenido del libro, pasando las páginas a una velocidad sobrehumana. Dong-soo observa atónito la increíble capacidad de aprendizaje de su nuevo compañero mecánico. Con un gesto decidido, Hee-ji cierra el libro de inglés básico, habiendo asimilado toda la información. El robot demuestra su dominio del lenguaje, preguntándole directamente al astronauta cuál es su propósito. Dong-soo declara que tiene un plan para destruir el meteoro, pero Hee-ji lo rechaza, considerándolo imposible. El astronauta insiste, explicando que no puede regresar porque su nave, la Atalante, fue destruida. Sin embargo, propone que si encuentran los restos de la nave, podrán detener la catástrofe que se avecina. Langhit interviene, dirigiéndose a Hee-ji en su idioma con una mirada seria y autoritaria. El robot se vuelve hacia Dong-soo, actuando como intérprete para transmitir la petición de los nativos. Quieren oír su plan. El astronauta presenta su siguiente lección: un manual de ciencia. Abre el libro directamente en el capítulo de química. Listo para enseñar. La primera lección fundamental comienza con la tabla periódica de los elementos. Pasa rápidamente las páginas, revelando la estructura ordenada de la materia. En el suelo, Dong-soo señala los símbolos de los primeros elementos, recitándolos uno por uno. La lección avanza, cubriendo elementos como el boro y el carbono. Explica la composición del hidrógeno, indicando que se necesitan 2 átomos. A continuación presenta el oxígeno, especificando que se requiere un solo átomo. Dong-soo combina los conceptos para formar agua, y Hee-ji confirma que su gente entiende esta lógica. El astronauta, sorprendido, se da cuenta de que tienen una base científica en común. El robot Hee-ji lee con dificultad el nombre de un nuevo elemento, Appleton. El libro revela que Appleton es un elemento descubierto por la humanidad, un hito científico sin precedentes. Hee-ji procesa con asombro que los humanos fueron los primeros en identificar esta sustancia. La descripción lo define como una partícula de materia oscura, un concepto que desconcierta al autómata. Dong-soo confirma que Appleton es materia oscura, una sustancia invisible que solo reacciona a la gravedad. El robot no puede creer que la humanidad haya descifrado un misterio que la ciencia de Bumi no puede comprender. El astronauta le resta importancia al cómo, insistiendo en que lo crucial es su capacidad para utilizarla. Un recuerdo lo lleva de vuelta a la Atalante, donde un superior preguntaba por expertos en las partículas Appleton. La tripulación se muestra completamente ajena al término, revelando el secretismo del proyecto. Ante la ignorancia general, un oficial decide dar una explicación clasificada sobre el misterioso elemento. El oficial inicia la sesión informativa con una lección básica sobre la estructura de un átomo. Explica que el Appleton es un elemento anómalo, compuesto por un núcleo oscuro y positrones, definiéndolo como materia oscura. Confirma que, hasta la fecha, el Appleton es la única materia oscura que la humanidad ha logrado descubrir. Les presenta el imponente motor de la nave Atalante, revelando que funciona con este revolucionario elemento. Aclara que lo que ven es un modelo a escala real, perfecto para el estudio. Asegura que el modelo es suficiente para comprender su estructura y llama al jefe del departamento de mantenimiento. Un joven Dong-soo, jefe de la sección de mantenimiento, se identifica entre la tripulación ante la mirada del ingeniero. El ingeniero le pide que se acerque, advirtiéndole que tenga cuidado con las empinadas escaleras de la estructura. Le indica que preste atención a un símbolo específico junto a la entrada del motor. Con un movimiento preciso, el ingeniero presiona el emblema de la Atalante, revelando que es el mecanismo para abrir un compartimento. El ingeniero le ordena a Dong-soo que extraiga el manual y siga los pasos en orden.
Un joven Dong-su con expresión seria pregunta cuál es la misión descrita en el documento. El ingeniero revela con frialdad que el manual detalla la secuencia de autodestrucción. Dong-su, completamente desconcertado, cuestiona la necesidad de un protocolo tan extremo. La respuesta es clara y aterradora. La materia oscura es una poderosa bomba de antimateria. Un oficial superior explica que su objetivo es Arcadia, un planeta con condiciones similares a la Tierra. Expone la posibilidad de que una civilización alienígena haya evolucionado de forma parecida a la humana. Sin embargo, plantea un escenario sombrío. Si esa civilización es superior y se considera una amenaza, la misión es detonar el motor de la Atalante en su planeta para causar un daño irreparable. De vuelta en el presente, Dong-su admite que esa era una de sus misiones clasificadas. Hee-ji procesa la terrible verdad. El motor de la Atalante es una bomba de antimateria. Langhit, el líder nativo, sopesa en silencio las implicaciones de esta revelación. Con una nueva determinación, Langhit se dirige a Dong-su, dándole un enigmático apelativo. El astronauta intenta descifrar el significado, asociando la palabra Maut con la muerte. Dong-su llega a una sombría conclusión. Cree que el líder nativo ha ordenado su ejecución. Langhit se arrodilla, dejando que la decisión final recaiga sobre los hombros de otro. Pero Dong-su interviene, negándose a ser un peón en este juego de supervivencia. Con firmeza, el astronauta reclama su derecho a decidir su propio destino. Los nativos y Hee-ji observan en silencio, esperando la resolución del humano. Dong-su declara su intención. Quiere que se unan a él para encontrar el motor. Langhit, el líder, ordena a su gente que escuche atentamente las palabras del humano. Hee-ji, confundido, cuestiona a Dong-su por revelarles información tan clasificada. El astronauta explica que la verdad es el único cimiento para construir la confianza. Admite que su plan es utilizar el poder que la humanidad posee para un bien mayor. Su verdadera misión es una que nadie esperaba: salvar el planeta Bumi. Dong-su extiende su mano, ofreciendo una alianza para lograr su objetivo común. La mujer nativa lo mira fijamente, sopesando la sinceridad de su increíble propuesta. Finalmente, ella acepta su mano, sellando un pacto entre dos mundos. Su rostro refleja una nueva y férrea determinación, lista para la misión. Dong-su corresponde a su mirada, reconociendo el inicio de una alianza histórica. La nativa sujeta con firmeza el brazo del astronauta, consolidando su acuerdo. Langhit observa mientras la mujer reafirma el pacto, mostrando el compromiso de su pueblo. Hee-ji interrumpe el momento, cuestionando una expresión humana que su base de datos no reconoce. Dong-su le explica que es una palabra utilizada para canalizar emociones intensas. El autómata procesa en silencio esta nueva y compleja lección sobre la naturaleza humana. Con el equipo listo, Dong-su expresa su resolución de llevar a cabo el arriesgado plan. Su mirada decidida no deja lugar a dudas. Está completamente comprometido con la misión. Hee-ji une su mano a la de ellos, sellando una insólita alianza entre un humano, una nativa y un robot. Un recuerdo transporta a Dong-su a una sesión informativa sobre las devastadoras consecuencias del viaje en el tiempo. Un joven Dong-su escucha con atención mientras se expone el peor escenario posible para el futuro de la Tierra. La instructora advierte sobre una posible regresión tecnológica y de conocimiento para la humanidad. Mientras establecen una colonia en Arcadia, un joven Dong-su escucha atentamente las instrucciones. Se le ordena a la tripulación centrarse en mantener la comunicación con la Tierra a toda costa. La oficial presenta el manual de comunicación para el espacio profundo, una guía esencial para los mensajes. De vuelta al presente, Dong-su graba un informe oficial, identificándose como el tripulante 67 de la Atalante. Desde su habitación en el búnker 16, comienza a documentar los eventos de los últimos 10 días en el planeta Bumi. Su primer punto en el informe es la modificación de su traje espacial para la exploración del Nuevo Mundo. Explica que la capa exterior del traje puede ser retirada para adaptarlo a sus nuevas necesidades. Hee-ji colabora en la modificación del traje, preparándolo para la inminente misión. El autómata revisa el manual, consultando sobre los ajustes necesarios en la batería y el sistema de respiración. Dong-su se preocupa por la necesidad del traje para las exploraciones exteriores. Hee-ji propone una solución ingeniosa: adaptar un respirador al casco nativo para mejorar la compatibilidad. El astronauta, intrigado, aprueba la modificación y consulta a Ingris, el técnico nativo. Mientras el equipo trabaja en el traje, Hee-ji confirma que la adaptación es totalmente viable. El autómata continúa con las optimizaciones, preguntando por las funciones de comunicación del casco. Dong-su decide despojar al traje de sus sistemas de comunicación, volviéndolo más ligero y simple. Hee-ji, manual en mano, indaga sobre el sistema de regulación de temperatura del traje. De repente, Dong-su sufre un dolor agudo en el oído, una reacción inesperada del entorno.
El robot deduce rápidamente que la causa del malestar es la diferencia de presión atmosférica. El astronauta revela un dato crucial. La presión en la Tierra es el doble que en el planeta Bumi. Hiji informa que, aunque Dong-su podría adaptarse a largo plazo, la baja presión será un problema inmediato. Dong-su le señala a Ingris, el técnico nativo, un tanque de oxígeno dentro de una máquina. Deduce que la pieza conectada al tanque es un filtro de oxígeno, crucial para su plan. Propone desmantelar la máquina para construir un respirador temporal para él. Ya con el respirador improvisado, Dong-su continúa grabando su bitácora, explicando la solución temporal. Informa que las modificaciones al traje están casi completas, gracias al trabajo en el transformador de la batería. Además de las adaptaciones técnicas, Dong-su se somete a un riguroso entrenamiento físico. Su cuerpo se ha debilitado por el tiempo en el espacio, por lo que necesita recuperar su fuerza muscular y ósea. Sin embargo, mientras graba su informe, revela que enfrenta un nuevo desafío: la alimentación. Su dieta se ha limitado exclusivamente a los hongos del planeta, una monotonía que ya le está pasando factura. Explica que, por recomendación de Ingris, su dieta se limita a los insípidos hongos del planeta. Menciona que los come de todas las formas posibles, ya sea asados, al vapor o hervidos. Descubre que no es el único. Los nativos también subsisten a base de hongos, revelando la escasez de recursos. En su bitácora, expresa su preocupación por las consecuencias a largo plazo y la necesidad de encontrar otras fuentes de alimento. Además de la adaptación física, revela que también ha comenzado un entrenamiento de combate. Su entrenamiento se centra en la mayor amenaza del planeta: los gurita, criaturas que llegan en meteoritos. El astronauta recuerda haber visto a una de estas bestias el día de su llegada y pregunta si están en guerra. Hiji le da una respuesta desoladora: la guerra ya terminó y su pueblo fue derrotado. A pesar de la terrible noticia, Dong-su cruza los brazos, su determinación inquebrantable. Con una mirada de acero, exige saber cómo puede eliminar a esas criaturas. Ishi revela la clave para derrotar a los gurita: destruir sus órganos vitales. El autómata detalla los puntos débiles de las bestias, desde el cerebro hasta los riñones. Dong-su procesa la información, sorprendido por la similitud de su anatomía con la de los vertebrados. El robot confirma la sospecha del astronauta. Las criaturas son, en efecto, vertebrados. Frente a un arsenal nativo, Dong-su se prepara para aprender a manejar sus nuevas armas. Hiji le presenta el arma básica, la naga, una versión local de un cañón de riel. El astronauta empuña el arma con confianza, listo para dominar su funcionamiento. Langhit advierte que el verdadero desafío será el combate cuerpo a cuerpo cuando las bestias ataquen. El robot designa a Langhit como la instructora de Dong-su para el entrenamiento de combate cercano. La nativa se coloca su respirador, aceptando con seriedad la responsabilidad de entrenarlo. Langhit se prepara para el combate. Su respiración se estabiliza mientras su mirada se endurece. Dong-su comprende que el arma de largo alcance no será suficiente cuando las bestias se acerquen. Hiji presenta el Terra Naga, un arma híbrida con cargador rotativo y la opción de añadir una cuchilla. La instructora explica que la mejor defensa contra el ataque descendente de un gurita es un bloqueo ofensivo. Langhit demuestra la postura superior, una guardia alta diseñada para interceptar los golpes de las criaturas. El autómata revela un truco: usar la fuerza del enemigo para cortar su caparazón, que es más blando que el metal. El astronauta asimila la estrategia, entendiendo que la postura correcta es clave para sobrevivir. Dong-su deduce que si hay una guardia alta, debe existir una guardia baja para los ataques inferiores. Con una demostración de poder, Langhit le ordena a Dong-su que imite su bloqueo superior. El astronauta levanta con esfuerzo el pesado cañón, intentando replicar la postura de su nueva mentora. Langhit golpea el arma de Dong-su con una fuerza abrumadora, poniendo a prueba su bloqueo. El astronauta se tambalea, sorprendido por la inesperada y brutal potencia del impacto. Hiji explica que la simulación no puede replicar la verdadera fuerza de un combate real. Con una sonrisa desafiante, Dong-su pregunta si él también puede empezar a pelear en serio. La instructora nativa acepta el desafío con una calma imperturbable, lista para el siguiente asalto. El autómata interviene para recordarles que están usando armas de entrenamiento. Dong-su desata un poderoso golpe descendente, canalizando toda su fuerza en el ataque. Hiji le da permiso para ir con todo, incluso si eso significa destruir el equipo. Langhit intercepta el ataque con una facilidad asombrosa, demostrando su superioridad en el combate. La mirada de Dong-su se llena de una nueva determinación al sentir la verdadera diferencia de poder. Langhit lo observa. Sus ojos dorados brillan con una intensidad que refleja la del astronauta. De vuelta en su bitácora, Dong-su confiesa su agotamiento mientras se prepara para su primera expedición.
Para pasar el tiempo, decide seguir el manual de mensajes espaciales y grabar canciones con una guitarra. Se inspira en el famoso disco de oro de la Voyager, un intento de la humanidad por comunicarse con otras civilizaciones. Recuerda que el disco contenía obras maestras de la Tierra, desde música clásica hasta canciones folclóricas. Sin embargo, su repertorio se limita al rock, por lo que decide grabar lo que recuerda de ese género. Con la guitarra en mano, comienza a tocar una melodía icónica sobre un astronauta perdido en el espacio. Langit lo escucha, sorprendida de que realmente esté intentando recrear la música de su mundo. La nativa intenta recordar la letra de la canción, pero los detalles se le escapan. Dong-su, sin desanimarse, decide que si no recuerda la letra, simplemente la inventará. Langit interrumpe su sesión musical, llamando su atención desde la puerta. La nativa le informa que su traje espacial está listo para la expedición. Sin dudarlo, el astronauta se pone en marcha hacia el área de preparación. Con paso decidido, Dong-su avanza, dejando atrás su momento de descanso. En la sala de equipamiento, otro nativo llamado Dong Jung-su lo espera. El técnico le indica que su unidad de movilidad extravehicular está preparada. Dong-su inicia los sistemas del traje desde un dispositivo, comenzando la secuencia de arranque. Con una mirada concentrada, verifica que los motores del traje están funcionando correctamente. El astronauta se acopla al imponente exoesqueleto, que desciende sobre él desde un arnés. Al activarse por completo, el guantelete del traje se cierra en un puño, liberando un estallido de energía. El técnico nativo realiza los últimos ajustes de soldadura en el imponente exoesqueleto. Dong-su siente cómo el traje se presuriza, liberando vapor mientras se acopla a su cuerpo. Dong Yong-su confirma que la modificación del traje ha sido un éxito rotundo. La prueba final consiste en ponerse el casco. Si puede respirar, la preparación estará completa. El astronauta se coloca el casco, sellando el traje y confiando en la tecnología nativa. El sistema de soporte vital se activa con un siseo, confirmando que puede respirar en el exterior. Ya afuera, Dong-su prueba el traje, contemplando el cielo alienígena con una nueva armadura. Desde una posición elevada, localiza a sus primeros objetivos merodeando cerca de los restos de su nave. El sistema de puntería de su casco se fija en las criaturas, marcando sus siluetas a la distancia. Con el arma en alto, confirma la presencia de múltiples guritas y se prepara para abrir fuego. Dong-su inicia una cuenta regresiva, preparándose para el primer disparo. En un recuerdo o visión, un enmascarado comienza a contar en un campo de flores rojas. La mano del exoesqueleto se aferra al arma con firmeza mientras la cuenta continúa. Al llegar a 3, el astronauta finaliza la cuenta, listo para desatar el ataque. La escena retrocede a la sesión informativa, donde el equipo recibe los detalles de su expedición. Un mapa holográfico en el suelo muestra las ubicaciones de los restos de la nave. El líder nativo designa el primer objetivo de la misión, una base de radar. El mapa muestra que la base está en la costa, protegiendo contra amenazas del cielo. El objetivo es revisar los registros de rastreo y reconocimiento de sus antenas. El líder insiste en que ese lugar es la clave para obtener más información. Se revela un segundo objetivo, una base de comunicaciones satelitales que podría tener registros de la nave. El líder nativo insiste en que la prioridad es la base costera, esperando encontrar allí las respuestas que buscan. Dong-su propone una desviación para buscar restos visibles de su nave durante el trayecto. Explica que entre los escombros podrían recuperar objetos útiles para su supervivencia. Langit se muestra intrigada por la posibilidad de encontrar artículos de la Tierra. El astronauta enumera los posibles hallazgos, armas, comida y sobre todo semillas. La mención de las semillas capta por completo la atención de la nativa, que se queda pensativa. Con entusiasmo, Langit pregunta si existen semillas de gato, mientras Dong-su solo puede pensar en café. El autómata interrumpe para verificar si el equipaje está listo y si extrajeron la sangre de Dong Jung-su. Dong-su confirma que la muestra de sangre está refrigerada y cargada, para deleite de una sonriente Langit. El autómata le recuerda que la muestra de sangre es vital, pues no hay otro terrícola para ayudar a Jung-su. Con un tono más suave, el robot les pide que regresen sanos y salvos de la misión. El líder se dirige a Langit, quien responde con una sonrisa confiada. Luego, su atención se posa en Ingris, cuyo rostro muestra una férrea determinación. Finalmente se dirige a Dong Jong-su, completando la lista del equipo de expedición. De vuelta en el campo de batalla, Dong-su se arrodilla, listo para emboscar a las criaturas. La mira de su arma se fija en los guritas, calculando la trayectoria del disparo. Con el objetivo en la mira, anuncia que abrirá fuego a la cuenta de 3. Apoyado sobre un vehículo, el astronauta inicia la cuenta regresiva para el ataque. La visión del enmascarado en el campo de flores rojas regresa, sincronizándose con su acción. La cuenta regresiva termina y el astronauta se prepara para disparar. Un potente disparo de energía sale disparado del cañón de su arma.
El rayo carmesí atraviesa el campo de batalla a una velocidad vertiginosa. El proyectil impacta de lleno en la cabeza de una de las criaturas Gurita. El golpe atraviesa el cráneo del monstruo, que se tambalea por la fuerza del impacto. La criatura herida ruge de dolor, revelando sus fauces afiladas. Alertados por el ataque, los Guritas restantes cargan furiosamente hacia la posición de Dong-su. El astronauta se levanta de su cobertura, cambiando su arma a un modo de combate cuerpo a cuerpo. Las bestias se abalanzan sobre él, con sus rostros monstruosos llenos de furia. Con una calma imperturbable, Dong-su se prepara para recibirlos en un combate cercano. Las criaturas se lanzan al ataque, acortando la distancia a una velocidad alarmante. Ingris, desde su posición, evalúa la proximidad de los monstruos, esperando la señal para disparar. Dong Yang-su, con urgencia en su rostro, da la orden de atacar a Langhit. La bestia detecta a Langhit en la distancia, justo cuando ella se prepara para ejecutar la orden. Desde lo alto, Langhit desata una ráfaga de proyectiles de energía sobre los Guritas que avanzan. Los rayos carmesí impactan con precisión, perforando la dura coraza de las criaturas. Los monstruos restantes chillan de dolor, heridos pero no derrotados por el ataque sorpresa. Una de las bestias heridas ignora el dolor y se abalanza directamente hacia el astronauta. Dong-su se mantiene firme, recordando su entrenamiento y cómo bloquear un ataque aéreo con su espada. El campo de batalla se reduce a un duelo inminente entre el astronauta y la criatura solitaria. El rostro de Langhit se contrae por el esfuerzo, exhalando vapor mientras se prepara para actuar. Sin dudarlo, se lanza desde lo alto, descendiendo a una velocidad vertiginosa hacia el campo de batalla. Aterriza con una fuerza imponente, lista para interceptar a la criatura que se abalanzaba sobre Dong-su. Con una precisión letal, clava su arma directamente en el monstruo, deteniendo su avance en seco. El impacto es tan devastador que parte a la bestia en dos con un solo y limpio movimiento. Langhit adopta una pose de victoria, demostrando su increíble habilidad y control en combate. Los restos del Gurita caen sobre el campo de flores rojas, poniendo fin al enfrentamiento. Con el casco puesto, exhala con calma, su mirada fija y satisfecha tras eliminar la amenaza. Dong-su se queda atónito, con su espada en alto, al ver que le han robado la oportunidad de luchar. El astronauta expresa su frustración, pues consideraba que esa criatura era su presa. Langhit exhala con aire juguetón, como si se burlara de la frustración del astronauta. Ingris le recuerda a Langhit que el combate cuerpo a cuerpo era una oportunidad de entrenamiento para Dong-su. La nativa baja la mirada, mostrando un genuino arrepentimiento por haber intervenido. Ingris le ordena a Dong-su que explore los restos de la nave Atalante por su cuenta. El astronauta acata la orden y se prepara para adentrarse en la estructura estrellada. Mientras se aleja, Dong-su nota que Langhit está siendo reprendida, pero decide no intervenir. Al llegar a los restos, descubre lo que parece ser un enorme compartimento de carga. Se adentra en la sección de almacenamiento, buscando entre el equipo y las pertenencias personales. Su objetivo principal es claro: encontrar la caja negra, que debería estar cerca de la esclusa de aire. Con determinación, comienza a escalar sobre los escombros y contenedores en busca de su objetivo. El astronauta localiza la caja de grabación de voz, el dispositivo que buscaba. Sin dudarlo, rompe el cristal protector con un puñetazo para recuperarla. Con la grabadora en mano, su rostro refleja la seriedad de la misión. Se sienta sobre los restos de la nave, sosteniendo una misteriosa caja amarilla. Activa un interruptor en el dispositivo, preparándose para escuchar su contenido. La grabación revela la voz de Aleph, declarando que su máxima prioridad es la supervivencia de la tripulación. A continuación se oye la voz de Dean, argumentando que el equipo es vital para la supervivencia de Young-su. Dong-su comprende que la grabación contiene una discusión entre Dean y el autómata Aleph. Comienza a cuestionarse si Dean fue quien orquestó su escape y llegada a este planeta. En la grabación, Aleph reitera su directiva mientras Dean intenta desesperadamente evitar que una compuerta se cierre. En la grabación, la voz de Aleph insiste en que deben regresar a la cápsula de escape. Dean, con una furia desafiante, pone fin a la conversación, decidido a seguir su propio plan. La grabación termina abruptamente, dejando a Dong-su sentado en silencio entre los escombros. El astronauta reflexiona sobre el éxito de Dean, preguntándose qué logró salvar. Mira la inmensa bodega de carga, considerando si su guitarra fue salvada por las acciones de su compañero. Con un nuevo propósito, se levanta para inspeccionar los contenedores que quedaron abiertos. Langhit aparece desde lo alto, preguntando si necesita ayuda para registrar los restos. Ella le indica que se prepare para recibir algunos objetos que le lanzará desde arriba. Varias cajas y contenedores caen desde lo alto, aterrizando cerca del astronauta. Langhit se une a él en el suelo, mientras Dong-su le pregunta si los objetos encontrados son útiles. Dong-su confirma que ha recuperado la caja negra y una caja de armas de los restos. Entre los objetos se encuentra algo que le trae viejos recuerdos. Sostiene el diario personal de su compañero Dean Daniels.
Le indica a Langit que descanse mientras él se encarga de examinar los objetos recuperados. Sentado en el vehículo, se toma un momento a solas para revisar sus hallazgos. Al abrir el diario, comienza a leer las entradas de Dean sobre el proyecto Atalante y su amistad. La lectura lo sumerge en una profunda reflexión mientras el sol se pone en el horizonte. Un recuerdo vívido lo transporta a su pasado como joven oficial. En su memoria, es llamado por su antiguo rango Teniente Dong Yong-soo. El recuerdo concluye con él saludando firmemente a un oficial superior. Langit se acerca con curiosidad mientras Dong-soo lee el diario personal de su amigo Dean. Ella le pregunta por el contenido, y él comienza a leer una entrada sobre la selección para la misión Arcadia. El diario relata el primer encuentro de Dean con Dong-soo, un malentendido sobre sus rangos militares. Dong-soo lee cómo Dean lo consideró grosero por no aclarar que era un oficial de mayor rango. El astronauta se queda en silencio, asimilando la perspectiva que su amigo tenía de él en aquel entonces. Langit, molesta por lo que oye, pide permiso para revisar los otros objetos recuperados. La lectura lo transporta a otro recuerdo de su pasado militar, donde aparece saludando con firmeza. Un oficial superior le devuelve el saludo, acompañado de un hombre de traje. En el recuerdo, el oficial se dirige a un joven Dong-soo, reconociéndolo tras un tiempo sin verse. La escena muestra a Dong-soo de pie, en posición de firmes frente a sus superiores en una oficina. El hombre de traje se presenta como Alex Chung, del Cuartel General de Exploración Espacial. A su lado, el oficial Connor Callahan, del Departamento de Personal, también se presenta. Un joven Dong-soo, en su rol de oficial de logística, responde formalmente a la presentación. Los dos entrevistadores se preparan para iniciar el interrogatorio, sentados frente a Dong-soo. Le preguntan por su motivo para alistarse, y él recuerda su respuesta sobre proteger a los ciudadanos. El oficial Callahan, con gesto escéptico, le pregunta si realmente escribió esa respuesta. Dong-soo, sin inmutarse, confirma que esas fueron sus palabras. Callahan pasa a la siguiente pregunta, sobre su deseo de explorar un nuevo mundo. El joven oficial vuelve a confirmar la veracidad de su respuesta con firmeza. El oficial superior levanta su solicitud, acusándolo de haber usado un chatbot para sus respuestas. El oficial Callahan le exige honestidad, harto de las respuestas prefabricadas. Alex Chung añade que la entrevista también sirve para evaluar su estado psicológico. Le piden que deje de lado la lealtad y comparta sus verdaderos pensamientos. El joven Dong-soo, con renovada determinación, se prepara para responder con total sinceridad. Admite que se alistó por la matrícula universitaria y para obtener la ciudadanía. Confiesa que su verdadero deseo era explorar un nuevo mundo, por eso aceptó la misión. Además, consideró que su experiencia en combate sería útil, mientras el entrevistador toma nota. Callahan indaga sobre su pasado, mencionando la muerte de su familia en un ataque terrorista. Dong-soo, con una calma imperturbable, confirma la dolorosa verdad de su historia. El oficial, sin piedad, le pregunta directamente cómo se sintió tras aquella tragedia. Dong-soo explica que, tras la tragedia, se vio abrumado por las deudas y la falta de dinero. El oficial le acusa de haberse relacionado con delincuentes para sobrevivir, señalando su expediente. Sorprendido, el joven Dong-soo pregunta cómo han obtenido esa información tan personal. Callahan revela que investigaron su pasado a fondo, entrevistando a personas de su entorno. Dong-soo admite haber comerciado con dispositivos electrónicos, pero niega haber robado o usado la violencia. Aclara que abandonó esas actividades por completo al empezar a vivir con la familia Martínez. El oficial parece aceptar su explicación mientras se ve una foto de una joven en su expediente. La entrevista cambia de rumbo, centrándose en su despliegue en Kazajistán junto a Alex Chung. Alex Chung interviene para elogiar a Dong-soo, destacando su admirable actuación durante un ataque sorpresa. Sin embargo, Callahan le exige que relate personalmente su experiencia en combate. El joven Dong-soo relata que la misión era recuperar un meteorito que cayó en el desierto de Kazajistán. Detalla que el meteorito, valorado en $60 millones, atrajo a un grupo armado que los atacó. Condujo personalmente el camión de transporte para atraer a los enemigos hacia una emboscada de las fuerzas de apoyo. Callahan interrumpe, mencionando que la versión de Alex Chung sobre los hechos fue mucho más emocionante. El oficial señala un patrón. Dong-soo parece prosperar en la adversidad, como lo demuestra su posterior solicitud para ser oficial. El joven oficial responde que enfrentar grandes eventos le da el coraje para asumir nuevos retos. Callahan lo confronta directamente, preguntando si su búsqueda de desafíos es una forma de huir de su trauma. El joven oficial permanece en silencio, su rostro impasible mientras asimila la incisiva pregunta. El oficial le da su cruda opinión, calificándolo como un simple escapista con suerte. Callahan resume su vida como una serie de huidas. Se alistó tras la muerte de sus padres, se hizo oficial tras la de sus compañeros, y ahora escapa de una tierra condenada.
Dong-su finalmente rompe su silencio, admitiendo que ha querido rendirse muchas veces en su vida. Explica que ante la adversidad solo existen dos opciones: derrumbarse o resistir mientras sus entrevistadores escuchan. Y él, en cada ocasión, ha elegido el camino de la resistencia, sin importar el costo. Sostiene que si uno no se rinde y sigue adelante, la situación inevitablemente mejora con el tiempo. Callahan cambia de tema, señalando que la beneficiaria de su pensión es Camila Martínez. Le pide que confirme la información y Dong-su firma el documento sin dudar. El documento también estipula que toda la información de la misión será clasificada como alto secreto. Con la formalidad completada, el joven oficial pregunta directamente si ha superado la entrevista. El oficial justifica sus duras preguntas, explicando que a veces las debilidades psicológicas son en realidad fortalezas. Finalmente, le entregan un expediente clasificado, su aceptación oficial en el Proyecto Arcadia. Le revelan que el nombre en clave de la misión es Proyecto Arcadia, mostrando un esquema de la estación espacial. El joven oficial comienza a revisar el expediente clasificado que le han entregado. El oficial Callahan le informa que su nuevo cargo será el de jefe de la sección de mantenimiento 1. Además, le prometen un ascenso a comandante una vez que llegue a su destino. Le advierten que, hasta el embarque, debe considerarse un candidato y centrarse en el entrenamiento. El joven oficial se muestra sorprendido, pues esperaba que eligieran a alguien con experiencia como astronauta. Alex Chung aclara que, como el viaje será en hibernación, la prioridad era un agente con habilidades de supervivencia. El oficial Callahan añade que su experiencia en combate fue, por tanto, una ventaja decisiva para su selección. Con la entrevista concluida, le indican que sus pertenencias ya están en el transporte y que un guía lo escoltará. Finalmente, los entrevistadores le desean éxito en el cumplimiento de su crucial misión. El oficial Callahan le hace una última pregunta personal sobre sus vicios. Dong-su responde que ya no bebe y que solo fuma esporádicamente después de entrenar. El oficial, con un gesto inesperado, sugiere que tienen tiempo para un último cigarrillo. Con un saludo formal, el joven oficial se despide de sus entrevistadores. Ahora es formalmente el teniente Dong-su, listo para su nueva asignación. Dos soldados fuertemente armados se presentan como sus guías para el siguiente tramo. Escoltado por los soldados, Dong-su comienza a caminar hacia su destino. A lo lejos, en una pista nevada, un jet privado espera para transportarlo. Mientras camina por la pista, uno de los guías se mantiene a su lado en silencio. El soldado le ofrece un cigarrillo, un pequeño gesto de camaradería antes del viaje. Dong-su rechaza cortésmente el cigarrillo, indicando que está bien. El soldado insiste, explicando que tiene un mensaje del oficial de personal. Le transmite una advertencia críptica. Este será el último cigarrillo de su vida. Sorprendido por el mensaje, Dong-su reconsidera y toma un cigarrillo del paquete. El guía le ofrece fuego con un encendedor, iluminando brevemente la escena. El joven oficial fuma mientras mira hacia el cielo, reflexionando sobre la extraña situación. Al llegar al avión, comenta lo inusual del frío para ser julio, un presagio del viaje que le espera. La escalerilla del jet privado está desplegada, marcando el punto de no retorno. Dong-su sube a bordo del avión, dejando atrás el mundo que conocía. Con una última mirada, muestra una expresión de serena determinación ante su futuro incierto. A bordo del jet, un estuche de guitarra con un rayo descansa en un asiento, insinuando la llegada de otro pasajero. Al subir, otro oficial lo saluda llamándolo el músico, para sorpresa de Dong-su. El joven teniente se muestra confundido por el inesperado apodo. El hombre se presenta como Dean Daniels, su subjefe en la sección de mantenimiento, con una actitud demasiado amigable. Dong-su asimila que este entusiasta oficial será su subordinado directo. El avión aterriza en una base secreta y nevada, un área restringida de máxima seguridad. Al entrar a las instalaciones, se encuentra con los demás candidatos del proyecto, un grupo de élite. La mirada de Dean se fija en alguien entre la multitud, reconociendo un rostro familiar. Un superior lo presenta formalmente como el nuevo jefe de la sección de mantenimiento 1. Su uniforme ya luce la insignia de comandante, cumpliendo la promesa de su ascenso. Dean Daniels lo saluda con un entusiasmo que roza lo peculiar, confirmando su rol como subordinado. La escena cambia a un recuerdo sombrío. Un puñado de hierba brotando en un paisaje nevado y desolado. Inesperadamente, una jirafa se inclina para mordisquear la hierba, un acto de vida en medio de la nada. La imagen se amplía para revelar a la jirafa en una ciudad en ruinas, junto a un cuerpo inmóvil en el suelo. El animal se yergue majestuosamente mientras misiles surcan el cielo, un testigo silencioso del fin y el comienzo. Su mirada es tranquila, masticando hierba como si el apocalipsis a su alrededor fuera un mero telón de fondo. La visión se traslada a una imponente base de lanzamiento, con una flota de cohetes listos para abandonar la Tierra. De vuelta al presente, Dong-su carga con sus pertenencias, caminando hacia su nuevo puesto en la base. Coloca la caja sobre una mesa.
desempacando los pocos vestigios de su vida anterior. Dean se presenta formalmente con otro saludo enérgico, listo para comenzar a trabajar bajo el mando de Dong-Su. Dong-Su se presenta formalmente como el nuevo jefe de la sección de mantenimiento 1. Inmediatamente comienza a dar órdenes, pidiendo a los miembros de su equipo que tomen asiento. Para pasar lista, solicita que todos los presentes levanten la mano derecha al unísono. Explica el procedimiento. Cada uno bajará la mano al decir su número en orden. La cuenta comienza, y los oficiales van bajando sus manos uno por uno de manera disciplinada. A su lado, Dean Daniels es presentado como el subjefe, el segundo al mando de la sección. Dean lo reconoce del avión y le dirige una sonrisa cómplice, confirmando su conexión. Sin perder tiempo, Dong-Su le asigna su primera tarea: repartir unos expedientes entre el personal. Con una expresión entusiasta, Dean acepta la orden y comienza a distribuir los documentos. La cuenta finaliza, revelando que la sección de mantenimiento 1 está compuesta por 5 miembros en total. Dong-Su agradece a Dean su ayuda, confirmando que la sección completa consta de 32 miembros. Sin más preámbulos, comienza a detallar el cronograma de entrenamiento para la misión Arcadia. Advierte a los presentes que el entrenamiento durará al menos un año, y cualquier fallo resultará en la expulsión. Sostiene el expediente y recalca que la operación es conjunta y la información de máximo secreto. Con una mirada seria, añade que cualquier filtración será investigada directamente por la CIA. Dean Daniels escucha con una expresión pensativa, asimilando la gravedad del asunto. Dong-Su pasa rápidamente la primera página, que resume la razón de la misión: el colapso de la Tierra. Anuncia que a la mañana siguiente, todos se someterán a un exhaustivo examen físico. Los miembros del equipo escuchan atentamente la orden de ayunar para una endoscopia. Con rostro resuelto, declara que el entrenamiento principal comenzará oficialmente pasado mañana. Dong-Su detalla la primera fase del entrenamiento: un acondicionamiento físico extremo. El objetivo es preparar sus cuerpos para la hibernación, mostrando un riguroso plan de levantamiento de pesas. Explica que deben ganar masa muscular y grasa de forma controlada, un requisito inusual para la misión. La teoría se vuelve práctica cuando Dong-Su supervisa a Dean, exigiéndole una repetición más en la sentadilla. Tras el agotador ejercicio, Dong-Su da por terminada la sesión para pasar a la clase teórica. Sin embargo, Dean, sudando pero firme, le recuerda a su jefe que aún queda una serie pendiente. El joven comandante se sorprende, creyendo que ya habían completado las 10 series programadas. Con una seriedad implacable, Dean le aclara que es él, el jefe, quien tiene una serie por hacer. Acorralado por su propio subordinado, Dong-Su acepta su destino, sabiendo que no puede saltarse el día de pierna. De vuelta en la sala de reuniones, anuncia el siguiente módulo: la operación y comprensión del Atalante. Una instructora anuncia que el entrenamiento comenzará con una rigurosa fase de clases teóricas. La noticia de que cada clase terminará con un examen provoca un inmediato gesto de fastidio en Dean. Durante la prueba, un cadete mira de reojo intentando copiar la respuesta de su compañero. El oficial a su lado se percata de la indiscreta mirada, sintiéndose claramente incómodo. Sin reparos, el cadete se gira para preguntarle directamente la respuesta a una de las preguntas. En lugar de ayudarlo, su compañero le señala su propio examen, indicándole que se ocupe de lo suyo. El tramposo se queda confundido ante la críptica pero firme negativa de su colega. La instructora, desde el frente, los observa con una mirada severa, habiendo notado la interacción. De vuelta en su rol de comandante, Dong-Su anuncia que después de la teoría, comenzará el entrenamiento práctico. Explica que las prácticas se llevarán a cabo en una réplica a escala real de la nave Atalante. Dong-Su detalla que cada miembro tendrá misiones científicas asignadas al despertar de la hibernación. Además, explica que deberán entrenar para las condiciones específicas del nuevo planeta. La primera fase práctica es la terraformación, donde aprenden a cultivar alimentos básicos como patatas. Un oficial muestra con orgullo su exitosa cosecha, emocionado por el resultado. Dong-Su, sin embargo, se queja del monótono y agotador trabajo de agricultura. Su compañero le responde con sarcasmo cuando pregunta por qué no cultivan café, cuestionando sus prioridades. De vuelta a la teoría, el comandante anuncia que aprenderán a usar un traje espacial diseñado para la misión. Mientras los ingenieros ayudan a un cadete, se aclara que las funciones básicas son las de un traje estándar. La gran diferencia, revela, es un sistema de exoesqueleto para operar en la superficie planetaria. Para simplificar, lo describe como un traje de poder sacado directamente de la ciencia ficción. El entrenamiento con el traje espacial incluye simulacros de combate contra hipotéticas formas de vida alienígena. Durante el ejercicio, Dong-Su se dirige a Dean con una idea para saltarse el duro trabajo. Propone que podrían evitarse todo el esfuerzo si simplemente usaran un mortero contra los enemigos.
Dean, más pragmático, cuestiona si siquiera está permitido llevar explosivos en la nave espacial. Un instructor los escucha y exige el nombre del cadete que sugirió usar morteros, a lo que Dong-su se identifica. Inmediatamente, el evaluador le resta puntos en su calificación de adaptación planetaria por su ingenua sugerencia. Con sarcasmo, el instructor comenta que hasta la perra laica entendía mejor los viajes espaciales. Dong-su se queda completamente confundido, sin reconocer el nombre ni la referencia histórica. La mención de la famosa perra sovieta que viajó al espacio lo deja avergonzado por su ignorancia. Dean, con genuina preocupación, le advierte a su jefe que sus constantes errores están afectando su calificación. Dean le sugiere estudiar más después del entrenamiento, una idea que a Dong-su no le hace ninguna gracia. De vuelta en la sala de reuniones, el comandante anuncia la fase final del programa, el entrenamiento de hibernación. Aclara que, debido al peligro que conlleva, se requiere un procedimiento de consentimiento por separado. Con un chasquido de dedos, indica que este ciclo se repetirá de forma continua durante la misión. Además, revela que un robot los seguirá a todas partes para recopilar información. El comandante presenta formalmente al androide de vigilancia, el Aleph versión 1. Aclara que se trata de la inteligencia artificial de la nave Atalante, diseñada para asistirlos en todo momento. Concluidos los anuncios, ordena a los miembros que se acerquen uno por uno para recibir sus teléfonos inteligentes. Durante la entrega, un cadete se presenta ante él y se identifica como Ryan Curtis. Dean se ofrece a verificar el nombre en la lista, y Dong-su, como jefe de sección, le pide que proceda. Un nuevo cadete se presenta formalmente como Chase Bennington, de la Marina. Dean verifica el nombre en la lista, mientras el recién llegado saluda a sus superiores. A continuación, una cadete llamada Jocelyn Yeats se presenta y pregunta directamente por la cafetería. Dong-su le indica que el robot Aleph la guiará, ya que esa es una de sus funciones de asistencia. Satisfecha con la respuesta, Jocelyn se retira siguiendo al androide con una sonrisa. Aprovechando el momento, Dean se disculpa con su jefe por no haberlo reconocido en el avión. Dong-su le resta importancia al asunto, aceptando la disculpa con un gesto tranquilo. Sin embargo, Dean insiste en formalizar su relación y extiende su mano para un apretón. El joven oficial le promete a su comandante su total lealtad y apoyo hasta el final de la misión. Dong-su lo observa con una sonrisa sutil, reconociendo el compromiso de su subordinado. Dong-su y Dean sellan su pacto con un apretón de manos, comprometiéndose a dar lo mejor de sí. El robot Aleph registra en un diario los eventos del entrenamiento, revelando detalles sobre la vida de los cadetes. Años después, en un planeta alienígena, se revela que Dean cumplió su promesa hasta el final. Mientras patrulla, Dean se sorprende al encontrar a una de sus compañeras, Langhit, durmiendo a la intemperie. Preocupado por su bienestar, se acerca para despertarla y le sugiere que busque un lugar más cálido. Langhit se levanta y obedece la orden de un Dong-su de piel azul. Una transformación inesperada. Dean, imperturbable, le pregunta a su comandante si ha notado algo fuera de lo común en el silencioso paisaje. Dong-su decide que es momento de descansar, y Dean, a su vez, se prepara para tomar un breve respiro. El oficial observa cómo su jefe ayuda a Langhit a acomodarse en el vehículo antes de desearle buenas noches. En un recuerdo, un Dean más joven reflexiona sobre su viaje, agradecido por la camaradería de su rockstar. De vuelta en el presente, un Dong-su solitario lamenta la pérdida de su leal compañero, Dean. La escena cambia abruptamente, mostrando a un joven Dong-su despertando de golpe de un sueño. La vista se aleja para mostrar la base en el planeta alienígena, con un globo aerostático vigilando desde el cielo. El robot Aleph comienza su rutina matutina, realizando una prueba de comunicación con la tripulación. Langhit, que estaba de guardia nocturna, es la primera en responder a la llamada del androide. Aleph le pregunta por el resto del equipo, y ella se ofrece a comprobar si ya están despiertos. Antes de que pueda moverse, otra voz responde, y Langhit la identifica como la de Ingris. De repente la voz del robot resuena con fuerza, ordenándole a Dong-su que se despierte de inmediato. El grito repentino sobresalta incluso a Ingris, que se lleva una mano al pecho por la sorpresa. Con todos finalmente despiertos, Aleph anuncia que es hora de comenzar el cuestionario del día. Aleph inicia el cuestionario con Langhit, quien responde correctamente sobre la importancia de la comunicación en equipo. Satisfecha con su desempeño, Langhit sonríe con aire de suficiencia mientras abraza su casco. El siguiente es Ingris, quien se esfuerza por traducir una frase sobre reconocimiento, recibiendo una corrección pero una buena calificación. Con su tono monótono, el robot Aleph anuncia que ha llegado el turno del comandante Dong-su. Aún medio dormido, Dong-su recibe una pregunta absurdamente compleja sobre neurotransmisores para traducir al idioma local. Confundido y adolorido, se pregunta si sigue soñando, mientras Aleph lo presiona para que complete la tarea.
El androide justifica su extraña pregunta, explicando que entender la biología humana es clave para la diplomacia. Dong-su se concentra al máximo, intentando descifrar la terminología científica sin éxito alguno. Tras rendirse, Aleph le asigna una nueva tarea, pidiéndole que traduzca una frase mucho más simple. Completamente agotado y sin paciencia, el comandante se niega a continuar con el ejercicio. Aleph revela con sarcasmo que la frase que Dong-su se negó a traducir significaba «soy un tonto». Humillado y agotado, el comandante solo pregunta si por fin puede volver a dormir. La escena cambia al globo aerostático de vigilancia que se desplaza por el cielo del planeta. Una súbita turbulencia sacude la aeronave, alterando la tranquilidad del viaje. En la canasta del globo, Ingris y un compañero se relajan mientras sobrevuelan un campo de flores rojas. El hombre, sosteniendo una extraña roca, le pregunta a Ingris cuándo llegarán a su destino. Desde una plataforma superior, él la observa mientras ella parece estar a cargo de la navegación. Ingris le devuelve la mirada con una sonrisa pícara, repitiendo la frase «soy un tonto» a modo de broma. Más tarde, el mismo hombre le informa a un serio Dong-su que su llegada está prevista para el atardecer. Finalmente, el hombre se queda pensativo, repitiendo para sí mismo la frase «soy un tonto» con resignación. Mientras su compañero se preocupa por el estado de Dong-su, Ingris estalla en una carcajada incontenible. El hombre procede a desmantelar el equipo, desatando la cuerda de anclaje del globo de comunicación. Confirma que una vez guardado el equipo, estarán listos para partir de inmediato. Con semblante decidido, el comandante Dong-su da la orden de ponerse en marcha. El vehículo blindado avanza a través del campo de flores rojas, iniciando su travesía. Desde el interior, Ingris observa el paisaje con una mirada pensativa mientras los pétalos flotan en el aire. Se la ve sentada en el vehículo, mientras un soldado con casco revisa su equipo en el fondo. El soldado inspecciona su rifle de alta tecnología con una concentración absoluta. Al mando del vehículo, Dong-su pregunta por el estado y la funcionalidad de las armas. El soldado informa que las armas parecen estar bien, pero necesitan baterías para una prueba completa. Dong-su, con curiosidad, pregunta sobre la naturaleza del armamento que han encontrado. El soldado detalla que son cañones de riel y cortadores de plasma, armas de fuego rápido y gran poder. Una sonrisa pícara se dibuja en el rostro de Dong-su al imaginar las posibilidades de un cortador de plasma. Su compañero se inclina, preguntándole con complicidad si ya está pensando en hacer alguna de sus famosas modificaciones. El soldado revela que se les permitió traer objetos personales, señalando una caja con pertenencias. De la caja saca un cómic, comentando con humor que algún miembro de la tripulación tiene gustos peculiares. Se dirige a Langhit, quien admite haber encontrado el cómic y que le pareció bastante entretenido. El soldado se sorprende de que ella lo estuviera leyendo de madrugada, y Langhit admite que no entendió el texto. La página del cómic muestra una escena de estilo manga, con diálogos en un idioma desconocido para el soldado. Langhit, con total naturalidad, le informa que el texto está en japonés, dejando a su compañero desconcertado. El soldado le explica a Langhit la diferencia entre los múltiples idiomas de la Tierra y el único idioma de su planeta. Le muestra el cómic, describiéndolo como una historia escolar sobre la vida cotidiana de unas jóvenes. Langhit, completamente desconcertada, pregunta qué es una escuela, un concepto totalmente ajeno para ella. Él le aclara que es un lugar de aprendizaje para niños y le pregunta cómo funciona la educación en su mundo. Con aire melancólico, Langhit revela que su única educación provino de Ingris y Hiji, ya que vivió toda su vida en un búnker. A pesar de su crianza aislada, admite que las imágenes del cómic despertaron en ella el deseo de experimentar la vida escolar. El soldado la escucha con atención mientras ella confiesa que, sin entender las palabras, puede percibir la alegría en los dibujos. Mientras lee un libro, el soldado reflexiona con tristeza sobre la infancia solitaria de Langhit, sin amigos con quien jugar. Intrigado, levanta la vista y se pregunta en voz alta qué tipo de estudiante habría sido ella en la escuela. Su imaginación la pinta como una alumna modelo, aunque también considera la posibilidad de que se hubiera convertido en una rebelde. Su imaginación la transforma en una delincuente escolar, blandiendo un bate con una actitud amenazante. El soldado decide que ambas versiones de Langhit son extrañas, mientras ella lo observa sin entender su dilema. Con genuina curiosidad, Langhit le pregunta a su compañero, Jong-su, si él fue a la escuela y si fue una experiencia divertida. Jong-su confirma con un semblante sombrío que sí asistió, pero su expresión revela un recuerdo doloroso. Un flashback lo transporta a su juventud, donde aparece enmascarado y gritando con una furia descontrolada. El recuerdo continúa, mostrándolo con el rostro magullado y ensangrentado, pero con una mirada desafiante. Se ve a sí mismo tratando de detener una hemorragia en la pierna de un hombre con un trozo de tela. La escena completa lo muestra realizando primeros auxilios a un guardia herido en el suelo, con un botiquín y un arma cerca.
El hombre herido se retuerce de dolor mientras el joven Jung-soo lucha por controlar la situación. De vuelta en el presente, Jung-soo se muestra visiblemente perturbado, sudando mientras revive el traumático evento. El recuerdo lo muestra con el labio ensangrentado y una expresión de puro terror en medio del caos. En la misma escena, una chica con auriculares de gato observa la situación con una mirada intensa y decidida. Sus ojos, dilatados por el pánico, reflejan las llamas y el horror del momento que lo marcó para siempre. Otro recuerdo lo lleva a un cementerio lluvioso, donde se consuela tomando la mano de una mujer bajo un árbol. A pesar de la sombría escena, lleva una camiseta de un personaje de anime, un detalle que contrasta con el luto. Su rostro refleja una profunda tristeza mientras la lluvia cae, perdido en el dolor de su pasado. De vuelta al presente, le responde a Lang-hee con una sonrisa forzada, afirmando que la escuela fue una buena experiencia. Sin embargo, admite con pesar que no fue un lugar del todo divertido, revelando la verdad tras su fachada. Llama la atención de Lang-hee, quien lo mira con curiosidad, apoyando la barbilla en su mano. Cambiando de tema, le muestra un cómic y le dice que uno de los personajes dibujados se parece a ella. Jung-soo le presenta a un personaje del cómic llamado Amane, cuyo nombre significa sonido del cielo. Lang-hee sonríe al descubrir la similitud entre el significado de su nombre y el de la chica del cómic. Ella le pide que le lea la historia más tarde, y él acepta el desafío de aprender el idioma. Al ver que a Amane le gustan los gatos, Lang-hee recuerda que ella también tiene algo que mostrar. Con una sonrisa radiante, revela un pequeño y adorable objeto con forma de gato. Jung-soo observa con ternura el pequeño amuleto que ella le ha mostrado. Mientras el vehículo se acerca a su destino, Lang-hee asocia la forma de la base con un felino. El blindado acelera por la costa, dirigiéndose hacia una imponente estructura en el horizonte. La tripulación observa desde el vehículo, confirmando que finalmente han llegado a su destino. Ante ellos se alza la base de defensa aérea de baja altitud, una fortaleza en medio del agua. El soldado observa la base con preocupación, notando un problema inminente. Descubren con sorpresa que el puente que conecta con la fortaleza está completamente destruido. Hee-ji explica que la marea alta ha sumergido el camino, y Jung-soo pregunta si el nivel del agua cambia. Hee-ji confirma que el camino será visible al amanecer y propone realizar mantenimiento mientras esperan. Dentro de la base, Hee-ji se acerca a un panel de control para comenzar las revisiones. Jung-soo, intrigado, le pregunta a Hee-ji su teoría sobre la destrucción del puente. Hee-ji, consultando un dispositivo, supone que el impacto de un meteorito es la causa más probable. Revela que el sistema de defensa aérea estaba desactivado, mostrando el núcleo de energía de la base. Afortunadamente, Hee-ji confirma que la energía de emergencia sigue funcionando, dándoles una oportunidad. Jung-soo deduce que el radar funcionaba, pero Hee-ji aclara que solo se guardaron los registros de los satélites. Jung-soo y Lang-hee se bajan del vehículo, esperando que la base contenga información valiosa. Un globo de vigilancia se eleva sobre el paisaje, monitoreando la zona desde las alturas. Ingrid, con una mirada resuelta, decide que es momento de contactar a Hee-ji para informar. Lang-hee se comunica con Hee-ji, confirmando su llegada al punto de encuentro. Desde el globo, Hee-ji pide un reporte de la situación, y Lang-hee le informa sobre la destrucción en el puesto de control. Hee-ji pregunta por el comandante, pero Lang-hee responde que el lugar parece abandonado y propone investigar la isla al amanecer. Tras recibir la advertencia de Hee-ji, Lang-hee observa cómo un pequeño vehículo de exploración se adentra en el terreno. Ingrid verifica la energía del blindado, mientras Jung-soo confirma que el plan de búsqueda al amanecer sigue en pie. Jung-soo le pregunta a Ingrid si ha detectado la presencia de Gurita, pero ella no ha percibido nada cerca de la central eléctrica. A pesar de esto, Jung-soo revela con certeza que puede sentir una débil presencia en los alrededores. Jung-soo teoriza que el cielo nublado debilita el rastro de las feromonas que busca. De repente, la lluvia comienza a caer, obligándolos a cambiar de planes sobre la marcha. Con rostro serio, Jung-soo le indica al equipo que es hora de buscar refugio en el interior. La noche cae y una fuerte tormenta azota la base, aislándola por completo en medio del mar. Las olas chocan violentamente contra la estructura, mostrando la furia de la marea alta. Desde un punto de observación, Hee-ji vigila los alrededores bajo la incesante lluvia. Ya a cubierto, Jung-soo utiliza un mapa para señalar su posición actual junto al puente destruido. Explica que podrán cruzar hacia la isla al amanecer, cuando la marea baje y revele el camino. Hee-ji, intrigado, le pide a Jung-soo que aclare su comentario anterior sobre la presencia de Gurita. Jung-soo confirma haber detectado feromonas, pero cree que el rastro es antiguo y débil. Hee-ji le pregunta a Jung-soo si podría haber guritas en la isla, pero este no puede asegurarlo. Jung-soo contempla la inevitable posibilidad de tener que luchar en ese territorio hostil. Ingrid interrumpe la tensa conversación al anunciar que ha encontrado provisiones en un contenedor.
Ella les muestra que se trata de raciones de combate, preguntando si les servirán. Hiji, con un aire nostálgico, le pregunta a Ingris si notó algo inusual en el almacén. Ingris revela con alarma que el lugar estaba destrozado y que también percibió feromonas de gurita. Young-soo duda que una criatura tan grande pudiera entrar, pero Hiji teoriza sobre una variante más pequeña. Hiji intenta calmarlos asegurando que la amenaza ya no se encuentra en la base. Mientras Young-soo lucha por morder una dura ración, Hiji le sugiere un método más práctico para comerla. El equipo se reúne alrededor del calor de una chimenea, buscando un momento de calma en medio de la tormenta. Young-soo pregunta con escepticismo si las raciones de combate son realmente comestibles. Lang-hit saborea la comida, aliviada de probar algo diferente a los hongos de siempre. Hiji demuestra su ingenio al combinar las raciones con galletas de hongo para mejorar el sabor. Young-soo les recuerda que deben descansar, pues la misión se reanudará antes del amanecer. Con las primeras luces del día, la tormenta amaina, pero la lluvia persiste mientras se preparan. Lang-hit, ya equipada, informa que su arma, la Terra Naga, está cargada y lista para la acción. Hiji confirma que su Shira Naga también está preparada, anticipando un posible enfrentamiento. Con el equipo listo, Young-soo da la orden de abordar el vehículo para cruzar a la isla. El blindado avanza con determinación a través del agua, dirigiéndose hacia el camino revelado. Se detienen justo al borde del puente destruido, listos para iniciar la peligrosa travesía. El vehículo blindado avanza por el camino recién revelado, con sus luces perforando la penumbra. Hiji expresa su preocupación por la inestabilidad del puente, temiendo que se derrumbe sobre ellos. Young-soo le pregunta a Hiji si detecta feromonas, pero este explica que la lluvia borra cualquier rastro. Desde la torreta, Lang-hit alerta al equipo sobre un obstáculo que bloquea el camino. Un montón de escombros les impide el paso, y Hiji se pregunta si podrán rodearlo por el lodazal. Young-soo, decidido, ordena despejar los escombros y le asigna a Lang-hit la vigilancia desde la torreta. Armados con un mazo y una pala, Young-soo y Hiji se bajan del vehículo para iniciar la tarea. Con un golpe contundente, el mazo comienza a pulverizar las rocas que obstruyen la vía. El equipo trabaja en perfecta sincronía, rompiendo y retirando los escombros bajo la lluvia incesante. Ingris, extrañada, se pregunta por qué los escombros están acumulados de forma tan peculiar en un solo lugar. Hiji, con la pala en mano, le pide a Young-soo que mire hacia el frente con urgencia. Un relámpago ilumina una figura solitaria al otro lado del puente, revelando una nueva amenaza. De repente, Hiji se da la vuelta al ser alertado de múltiples enemigos que se acercan por la retaguardia. Desde la torreta, Lang-hit informa con alarma que docenas de pequeñas variantes de gurita los están rodeando. La horda de criaturas avanza a gran velocidad mientras Lang-hit abre fuego para contenerlas. Young-soo, sin inmutarse, le ordena a Ingris que le cubra la espalda mientras él se enfoca en despejar el camino. Mientras Young-soo trabaja, una de las criaturas se abalanza sobre él, pero Ingris se interpone para protegerlo. Ingris se siente abrumada por la caótica situación, luchando por mantener el control en medio del asalto. Las feroces criaturas, con sus afilados colmillos, continúan su implacable avance bajo la tormenta. Young-soo se prepara para aplastar a un gurita, que se lanza directamente hacia él con las fauces abiertas. Young-soo se prepara para el impacto, levantando su mazo contra la criatura que se abalanza sobre él. Lang-hit interviene desde la torreta, acribillando al gurita con ráfagas de energía justo a tiempo. Hiji le ordena desesperadamente a Young-soo que regrese al vehículo antes de que sea demasiado tarde. Young-soo obedece y corre hacia el blindado, con una nueva oleada de criaturas pisándole los talones. Mientras intenta subir al vehículo en movimiento, una de las bestias se acerca peligrosamente por detrás. Aferrado al costado del blindado, el equipo intenta abrirse paso entre los escombros y la horda. Young-soo se da cuenta de que la amenaza no solo viene por detrás, sino que también les espera al frente. Más variantes de gurita bloquean el puente, cerrándoles cualquier posible vía de escape. Con un salto audaz, Young-soo ataca a una de las criaturas frontales, su golpe imbuido de una extraña energía púrpura. Young-soo observa su mazo, ahora manchado con la sustancia de la criatura, notando algo inusual en él. Una luz misteriosa parpadea intermitentemente desde el otro lado del puente destruido. A lo lejos, la silueta de una figura solitaria se recorta contra la incesante lluvia. El destello se repite, confirmando que no es un evento aleatorio, sino una señal deliberada. Hiji reconoce el patrón rítmico, dándose cuenta de que se trata de un código de auxilio. De inmediato, le pide a Lang-hit que sintonice una frecuencia de radio específica para interceptar el mensaje. Para poder escuchar con claridad, le indica a Lang-hit que abra la cubierta lateral de su casco. Lang-hit coopera rápidamente, ajustando el casco de Hiji para que pueda recibir la transmisión. Con la mano en el dial, Hiji intenta filtrar la voz a través de la densa estática de la tormenta. Entre el ruido, él y Lang-hit apenas logran captar fragmentos de una comunicación.
La señal luminosa coincide con una transmisión rota, que parece ser una llamada de socorro del personal de Atalán. La voz en la radio, de un tripulante de Atalán, informa que retransmitirá el mensaje por la mala calidad del audio. Hiji responde con vehemencia, confirmando que los escucha y les pide que hablen de inmediato. La enigmática figura, de ojos rojos brillantes, les pregunta si son miembros de la tripulación del Atalante. Con una postura autoritaria, la figura exige que el equipo se identifique con su afiliación, rango y nombre en clave. Hiji, aún en medio del caos, le pregunta a la figura, a quien llama Aleph, si puede darles apoyo de fuego. Aleph confirma que puede ayudar y solicita autorización para clasificar a las criaturas como enemigos. Sin un ápice de duda, Hiji da la orden de considerar a la Horda como una amenaza hostil. El ojo de Aleph se ilumina con un brillo rojo mientras apunta su rifle, fijando su objetivo con una precisión mortal. Los disipadores de calor de su arma se despliegan, preparándose para liberar una ráfaga de energía abrumadora. Desde una posición ventajosa, Aleph abre fuego, desatando un potente disparo para diezmar a las criaturas. El disparo de Aleph impacta con precisión letal en una de las criaturas, abriendo un camino para el equipo. Hiji, impresionado por la puntería, le informa a Aleph que se dirigen a la entrada terrestre de la fortaleza de la isla. A lo lejos se vislumbra la entrada a la fortaleza, un túnel oscuro que se adentra en la estructura. Aleph confirma fríamente que conoce la ubicación, ya que fue verificada en un reconocimiento previo. Hiji le pide a Aleph que les suministre baterías para sus armas en ese punto, a lo que el robot solicita las especificaciones. Mientras Languid se defiende de un ataque, especifica los tipos de batería que necesitan con urgencia. Aleph procesa la solicitud y pregunta si debe entregar las baterías directamente en el pasaje de entrada. Con urgencia, Hiji confirma la orden y le dice a Aleph que se verán en el punto de encuentro acordado. Jong-Soo, confundido, le pregunta a Hiji con quién habla, y este le revela que es Aleph, un robot IA del Atalante. Hiji explica que Aleph les brindará apoyo en la entrada, mientras el vehículo avanza entre las criaturas restantes. Aleph se posiciona sobre el vehículo y solicita un informe táctico sobre las características del enemigo. Jong-Soo le informa que las criaturas se llaman guritas y tienen una estructura similar a la de los vertebrados. Añade que existen variantes pequeñas y grandes, información que Aleph procesa y confirma de inmediato. Sin perder tiempo, Aleph salta del vehículo para enfrentarse directamente a una de las criaturas. Con una eficiencia brutal, el robot aplasta al gurita bajo su pie, eliminando la amenaza al instante. Jong-Soo observa la escena, sintiéndose cada vez más frustrado por la caótica situación que no cesa. Inmediatamente, otra criatura se abalanza sobre él, forzándolo a defenderse en un combate cuerpo a cuerpo. El impacto lo derriba sobre el vehículo, e Ingris, alarmada, reacciona al ver a su compañero en peligro. Ingris se apresura a ayudarlo, extendiendo su mano para levantar a Jong-Soo antes de que sea demasiado tarde. Mientras lo ayuda a reincorporarse, un nuevo gurita trepa por detrás, preparándose para atacar a la pareja desprevenida. Hiji elogia la rápida intervención de Languid, quien acaba de salvar a sus compañeros de un ataque certero. Al volante, Languid advierte al equipo que se sujeten con fuerza mientras realiza una maniobra evasiva. Hiji le grita a Aleph que están a punto de llegar a la entrada del túnel, con la Horda aún persiguiéndolos. Desde la oscuridad, la silueta de Aleph espera al equipo, apuntando su arma hacia la entrada. El robot se dirige a Jong-Soo por su nombre, anunciando que le entregará nuevo armamento. Aleph le exige a Jong-Soo que se acerque para registrar su información biométrica y autorizar la entrega. Hiji da la orden de que él y Languid cubrirán la retirada mientras los demás recogen las armas y se reagrupan. Jong-Soo se arrodilla frente a Aleph, preparándose para el protocolo de identificación del robot. Un haz de luz roja escanea el ojo de Jong-Soo, iniciando el proceso de verificación de identidad. Con su ojo mecánico brillando, Aleph confirma que el escaneo de iris ha finalizado con éxito. Aleph le presenta un arma nueva a Jong-Soo, exigiéndole que confirme el número de serie para finalizar la entrega. El robot le recuerda con frialdad que para él, el protocolo es más importante que cualquier otra cosa. Sin embargo, la directiva principal de Aleph es clara y concisa: proteger las vidas de la tripulación. Invocando el protocolo de la misión Arcadia, el robot se gira para enfrentar a la Horda que se aproxima. Con su lanza de energía en mano, Aleph anuncia que todas las entidades hostiles serán neutralizadas. Sin un segundo que perder, se lanza al aire, apuntando directamente a una de las criaturas más grandes. Sus ojos rojos brillan con intensidad, mientras desata un ataque veloz y certero contra los enemigos. Aleph aterriza con una agilidad impecable en medio de la Horda, habiendo despejado el camino con un solo barrido. El robot se yergue con calma, rodeado por los cuerpos de los guritas que se desintegran tras su ataque. No obstante, la amenaza no ha terminado, ya que más criaturas emergen de la oscuridad, listas para atacar.
Hee-ji observa con alivio que la ofensiva de los guritas finalmente ha disminuido su intensidad. Sobre el cuerpo de una criatura, Aleph le ordena a Young-soo que se retire a la seguridad del túnel. El robot asegura que se unirá a ellos tan pronto como termine de neutralizar la amenaza restante. Hee-ji le advierte que no intente aniquilarlos a todos, a lo que Aleph confirma que se reagrupará pronto. Dentro del pasaje, Ingris y Langhit se preparan para defender la entrada, esperando al resto del equipo. Langhit se gira, sorprendido al ver a Young-soo llegar solo a la entrada del túnel. Young-soo aparece en el umbral, anunciando su llegada y que Aleph no tardará en unirse a ellos. Ante la confusión de Langhit, Hee-ji aclara que se refiere a Aleph, la IA administradora de la nave Atalante. El líder del equipo explica que el propósito de Aleph es garantizar la supervivencia de la tripulación en cualquier entorno. Mientras tanto, Aleph permanece en el campo de batalla, con su rostro manchado, evaluando la situación antes de moverse. Con su lanza en mano, Aleph se yergue sobre los cuerpos de los guritas. Un guardián implacable. Sin embargo, la oscuridad revela una nueva oleada de criaturas que se aproximan sin vacilar. Un gurita de gran tamaño se abalanza sobre el robot, con la intención de destrozarlo. Con un movimiento fluido y letal, Aleph intercepta a la bestia con un corte de su lanza de energía. El rostro del robot, salpicado por el combate, permanece impasible ante la incesante amenaza. Dentro del túnel, Young-soo siente una presencia acercándose y alerta al resto del equipo. Ingris, junto a un panel de control, se prepara para sellar la entrada y asegurar su posición. Hee-ji, preocupado, mira hacia la entrada, preguntándose si Aleph ha logrado llegar a tiempo. Una luz brillante anuncia la llegada de alguien justo cuando la pesada compuerta comienza a cerrarse. Aleph aparece en el último segundo, informando que ha logrado frenar el avance de la horda enemiga. Ya a salvo, Aleph se limpia los restos del combate del rostro, con una calma inquietante. Young-soo elogia su buen trabajo, pero el robot le pregunta directamente si los recién llegados son sus camaradas. Él confirma que son Langhit e Ingris, identificándolos como miembros de la especie de los Boomians. Con su ojo mecánico brillando, Aleph le pide a Young-soo que sirva de intérprete para transmitirles un mensaje. De repente el robot apunta su lanza directamente a Langhit, tomando a todos por sorpresa. Langhit se mantiene impasible, aunque la tensión es evidente al tener el arma enemiga tan cerca. Young-soo le exige que baje el arma, pero Aleph insiste fríamente en que primero transmita sus palabras. El robot lanza una pregunta fulminante. Si fue la especie de Langhit la que destruyó la nave Atalante. La acusación deja a Young-soo completamente paralizado, sin poder creer lo que acaba de escuchar. Tras un breve silencio, Langhit confirma con serenidad la sospecha de Aleph, admitiendo la verdad.